En Viva las Noticias, el editorial de Roberto Ortiz. Bueno, aquí nos vamos a meter en un tema candente, Fabio, Aldemar y oyentes, porque pues lo más fácil es evadirle el cuerpo a situaciones complicadas, pero ante algo que realmente golpea a nuestra Iglesia Católica, golpea la fe, golpea a nuestros niños, golpea a sus familias, decidimos hacer un editorial que lo teníamos en el día de ayer, pero debido al tema de la escasez de agua en la ciudad de Cali por más de 14 horas, pues creímos de que era importante resaltar ese hecho. Y para hoy traemos nuevamente el tema de problema que se ha armado alrededor de la demanda que un abogado de nombre Elmer Montaña contra la Iglesia Católica. Para que la gente entremos en contexto, ¿qué es esto? Es el caso de un cura que violó 4 niños y el cual ya fue condenado. Entonces vamos a arrancar por el tema que compete a la Biblia y que dice en Mateo 19 que a Jesús le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo: dejad que los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. O sea, Jesús abogaba por los niños y decía: dejad que ellos vengan a mí. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. He querido comenzar mi editorial con esa nota bíblica a propósito de los sucesos de la semana pasada, en el cual se ha visto involucrada la Iglesia Católica en el sonado caso de corrupción de menores a manos de un sacerdote que por fortuna ya fue suspendido de su misión pastoral y condenado a 33 años. Pero lo que sorprende en este caso es ver la actitud del abogado que representa el interés de la Iglesia Católica. Y en su defensa jurídica de este acto indefendible fue afirmar que había una responsabilidad compartida entre víctimas y victimarios. Es decir, que los niños fueron abusados por el sacerdote corrupto porque los padres de familia no tenían ningún control sobre estas inocentes criaturas. Pero aquí, Fabio, tenemos que recordar una cosa, ¿no? Que es que la iglesia es la casa de Dios. No es un antro de prostitución a los cuales los padres de familia prohíben la asistencia de sus hijos. No, es el templo de Dios. Allí es sagrado, allí se acude al culto a rendirle tributo de gratitud al Creador, independientemente de la religión que se profesen. Los infantes habían acudido a la iglesia de la parroquia Agua Blanca con la fe puesta a asistir a una casa que es de Dios y no a un sitio diferente, donde creemos que nunca esperaban que existiera un violador. Ellos acudieron allí con la firme aceptación de que la palabra Mateo 19, que nos recuerda que la inocencia de los niños es condición suficiente para entrar al reino de Dios. De tal manera que no podemos aceptar los argumentos infames del abogado defensor de la Arquidiócesis de Cali. Yo pienso que Monseñor Monsalve, a quien conozco y respeto, está en mora de que pídanle perdón a aquellas personas que se sintieron ofendidas. Y esto no quiere decir que esté la iglesia aceptando que tiene que pagar el total de dinero que está exigiendo la contraparte. Me imagino, como ha ocurrido en otros países, en otras situaciones, ha habido indemnización a la familia. No tanto como pretendería la parte que está demandando, pero sí tiene que haber, no solamente que el padre fue condenado, porque, oyentes, es que la misión de un sacerdote, un cura, no va solamente a la responsabilidad durante la misa. Entonces, después de la misa, ¿qué? Él se puede ir a tomar trago, se puede ir para un prostíbulo, se puede ir para cualquier sitio por ahí indebido. No, él sigue siendo cura todo el tiempo. Y ahí tenemos que ser claros en eso. No, vea, conozco cantidades de sacerdotes y curas. Puedo citar nomás a un padre, Oscar de la Vega, quien es el que comanda el sitios donde se reparten alimentos para las personas más pobres, para los ancianatos, para sitios donde la gente no tiene comida. Y tengo que reconocer que el padre Oscar de la Vega hace un trabajo enorme, es amigo personal. Y exige que el Hospital San Juan de Dios mantenga su servicio social, es el presidente de la Junta Directiva. Por citar un nombre, como yo sé que hay muchos sacerdotes que hacen labor social,
que es la labor que Dios los encomendó y que Jesús les dijo, andá y pregonad mi nombre por el mundo, consigan creyentes, consigan adeptos. Y aquí tenemos que hay sacerdotes y curas que hacen su trabajo bien, como en todas partes, Fabio. Hay manzanas podridas y por esto no podemos señalar a todas las personas. Entonces, tenemos que decir que de tal manera que no se pueda sentar los argumentos, como dije, yo digo, desproporcionados del abogado defensor de la arquidiócesis. La iglesia en cabeza de Monseñor Monsalve, yo creo que sí debe reflexionar, tampoco someterse, si podríamos llamarlo un chantaje, pero sí reflexionar y pedir disculpas. En cualquier lugar que se encuentre, es zona libre de la tentación del carnal de falsos pastores, porque no solamente son los curas y los sacerdotes, también hemos visto que pastores, Fabio, se han involucrado en temas pasionales, donde se han visto involucrados. Aquí tenemos que decir que es que ante la tentación, la carne es débil, y muchos de ellos han caído en pecado y se han dejado llevar por estas tentaciones. Entonces, podemos decir que nuestros niños pueden recurrir a nuestras iglesias con tranquilidad, sí, porque allí encuentran hombres y mujeres que van buscando cómo comunicarse con Dios, y que hay un sacerdote, un cura, que está dispuesto a escucharlos y a oír y a pregonarles todos los días la palabra de Dios. Entonces debe quedar claro entonces que los templos de Dios son libres de todo pecado y que los niños en particular gozarán de la gracia de la protección divina y no del acecho vulgar de los pedófilos, porque también los hay en la iglesia, los hay en todas partes y lo hay también en la sociedad. ¿Y por qué he querido llamar que es un enfrentamiento entre Monseñor Monsalve y Elmer Montaña, que es un abogado que conozco, que estuvo en la Casa de Justicia del Distrito Agua Blanca, precisamente en la estación Los Mangos? ¿Y cómo se inició eso? Todo a raíz de que el abogado de la arquidiócesis, el señor Walter Collazos, argumentó que la responsabilidad de la transgresión de los padres es de los padres de las víctimas por descuidar a sus hijos. Y esto debido al caso del sacerdote William Mazo, quien violó 4 menores en la ciudad de Cali, en el oriente. Este cura, Walter Collazo, fue sentenciado a 33 años de prisión por el juzgado 22 penal del circuito. Mazo, don Roberto. Walter Mazo, sí. Collazo es el abogado. Fue sentenciado a 33 años de prisión por el juzgado 22 penal del circuito de Cali en marzo del año 2012. Fallo que fue ratificado por el Tribunal Superior en abril del 2015. La Corte de Justicia de Colombia, la Corte Suprema, no quiso revisar este caso. En la otra parte, en una parte está el señor Monseñor Monsalve, que todos conocemos que es un hombre polémico, un hombre que enfrenta, un hombre que dice las cosas por su nombre y que es un buen pastor, que es un hombre de fe, a quien conozco y me lo he encontrado en muchos sitios, ayudando, haciendo primeras comuniones, ayudando en temas sociales, como también conozco a Elmer Montaña, que está en una parte que hoy en día está acusando a la Iglesia Católica y que realmente se preocupó por el argumento y dijo que era humillante para las familias las expresiones del abogado de la arquidiócesis. ¿Ya? Entonces, aquí lo que está en juego, oyentes y Fabio y Aldemar, Lisi, Andrés, es que la demanda que exigen los padres de los menores es de cerca de casi 9.000 millones de pesos. Como diría Pacheco, 9.000 millones de pesitos. Es una cifra astronómica que yo pienso que en caso de concretarse dejaría las arcas de la arquidiócesis de Cali prácticamente en la quiebra. No sé cuánto manejarían, pero me parece una suma astronómica. Sí existe una compensación, no sabemos cuánto, ya el juez va a decidir. Se habla que podría ser de 500 para cada víctima, más los daños morales, pues se podría elevar a 5.000 millones, no sé. Ya el juez decidirá qué decisión toma. Y lo que aquí llama la atención es que todo eso surgió porque el propio abogado Montaña hizo pública una conversación que tuvo con Monseñor Monsalve acerca de este caso. Abro comillas, que le dijo Monseñor Monsalve al abogado Elmer Montaña. Esto está en todos los medios. Abro comillas, la iglesia está dispuesta a pagarte a ti los honorarios siempre y cuando renuncias a seguir apoderando a estas víctimas. Esto lo dijo el jurista. O sea, prácticamente se puede decir que lo estaba sobornando.
No sabemos si Monseñor Monsalve demandó al abogado Montaña, como se lo dijimos esta mañana en la entrevista que tuvimos. Entonces, ¿qué hizo Monseñor? Y que está en todo su derecho a defenderse. Hizo una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá donde se refirió al documento que más o menos tiene 25, 26 páginas, pero nunca mencionó el ofrecimiento que le hizo al señor Montaña. Esto debe llamarte también la atención. Y para concluir esta editorial, Fabio, no podemos permitir que en ninguna parte de la sociedad se siga abusando de nuestros niños, porque ese no fue el deseo de Jesús cuando dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y entonces se abre la polémica hasta dónde nuestros sacerdotes, nuestros curas, como lo ha querido Francisco, nuestro Santo Papa, implementar que los padres, los sacerdotes tengan familia, porque son hombres solos. Y por eso no solamente en Colombia, sino en muchos lugares se han visto involucrados en temas de pedofilia, pederastas y cosas así que realmente están lesionando la fe de los creyentes. Entonces, todos los días, cuando asistimos a misa, estamos viendo un hombre que nos habla en nombre de Dios, pero que detrás de esa persona pueden haber cosas oscuras. No son todos, repito, porque conozco la mayoría. Hay manzanas podridas como la hay en la policía, como la hay en la política. En la política sí que hay bastantes, dentro de las empresas, los sobornos. Entonces, son una minoría, pero que esa minoría le hace mucho daño a los creyentes, que cada día están abandonando la fe. Y estos actos que hacen, Fabio, que la gente tenga las disculpas perfectas para no volver a una iglesia. Y es lamentable. Y a todas estas, la iglesia se tiene que defender de la demanda millonaria. Las víctimas deben ser recompensadas, porque ya fue condenado el señor Mazo, el cura pedófilo, a 33 años de cárcel, ya está pagando su condena. Entonces lo que quieren aquí las familias es una indemnización, que para la mirada de toda la gente es apenas lógica, no tanto como pretende la parte demandada. Y yo creo que aquí se va a ver una polémica, es para saber si nuestros sacerdotes, nuestros curas, se levanta esa prohibición que tienen de que tengan familia, como si la tienen los pastores. Y usted ve que no, pues sí, allá también surgen casos de que pastores violan a sus seguidoras, es lo que más se ve. Entonces se abre la polémica si la iglesia hoy en día se está quedando atrasada y si el Papa Francisco, que ha sido un hombre muy abierto a todos los temas, pues inclusive algo que era dentro de la iglesia cerrado, que era la comunidad LGTB, él le abrió las puertas porque dice que son hijos de Dios. Pues claro, los padres también y los curas son hijos de Dios, y pienso que deben tener familia, porque no solamente hay existido curas y sacerdotes que violen a niños, también hemos conocido curas, Fabio, usted los ha conocido, sacerdotes que han tenido mujer de asiento, y no una niña, sino mujeres adultas, y que han sido padres de familia, porque pues son humanos, la tentación de la carne existe. Aquí lo condenable es que se inclinen por nuestros niños, que van buscando un lugar donde encontrar paz, donde encontrar la reflexión, donde encontrar valores y principios, y se encuentran con curas que han desviado el camino. Entonces, por eso que hicimos nuestro editorial, sin ir a lesionar nuestra fe, sin ir a lesionar nuestra iglesia católica, que como en todas partes hay personas que han equivocado el camino. Conozco a Monseñor Monsalve, es un excelente arzobispo, muy polémico. Recordemos esa expresión que tuvo cuando dijo por allá, Fabio, que los que votaran por el no eran unos corruptos. Deshonestos. Eso, eran unos deshonestos. Entonces, aquí cabe pues que Monseñor, yo creo que no le vamos a quitar la libertad que tenga a expresarse, pero sí debe ser más moderado. Y finalmente, lo que llama la atención, Fabio, atérrese, es que estas dos personas, Elmer Montaña y Monseñor Monsalve, son hombres de izquierda. Estuvieron del mismo lado en muchas cosas. En muchas cosas. Entonces, hoy están enfrentados, cosas de la vida, cosas que suceden. Entonces, en el editorial de hoy, y ya la gente podrá tomar sus juicios, pero sí creemos de que nuestros niños no pueden seguir siendo abusados por ninguna persona. Deben ser respetados, porque son el futuro, son el presente de esta sociedad.
Bueno, ese pedacito que acaba de decir, ahora lo subo porque se me queda pues porque necesito hablar con usted, don Roberto. La primera pregunta, la primera que le quiero preguntar a usted es que mucha gente me dice, mire, yo le quiero escribir a don Roberto sobre editorial y no sé cuál es su correo. Por favor, repita su correo despacio, don Roberto, para las personas que le quieran escribir sobre su editorial. Temas que quiere que opinemos. Roberto, líder social, @gmail.com. robertolidersocial@gmail.com. Ese es su correo donde le pueden sugerir temas, igualmente le pueden hablar sobre el tema que ha tratado hoy o los editoriales que él ha hecho. Y de rapidez me gustaría escuchar dos llamadas al 518-3028, 518-3028 sobre este tema. Ahí va mi primera pregunta, Pero don antes de ir Roberto. con su pregunta, nos escribe un vivo oyente y valga la aclaración, celibato, no confundirlo con pedofilia, ¿no? Sí, señor. Está muy bien. Sí, vale la aclaración. El celibato. No, pero es que usted lo dijo, todos los sacerdotes no son así. Usted dice la mayoría son buenas personas y son buenos pastores. Mi primera reflexión es, invito a todo el mundo a que vea la película Spotlight, la ganadora de la mayoría de los Oscars del año pasado. Trata sobre este tema y lo que sucedió en Boston con un grupo de sacerdotes. Spotlight, véanla, no solamente está en pantalla, sino que también la pueden ver en el internet. Va mi primera pregunta por el final, don Roberto. Usted dijo que esto ayuda a minar la fe. Yo estuve en misa este fin de semana y por fortuna en San Antonio de los Caballeros, un saludo muy especial allá que nos escuchan, el sacerdote trató el tema abiertamente y dijo que condenaba este tipo de cosas. Y usted dice que esto mina la fe. A usted en su próxima ida a misa, ¿esto le ha minado la fe? ¿Lo pone a pensar cuando dé el paso al ingreso al templo? Mire, más que minar mi fe es cuando usted entra a la iglesia y usted mira al sacerdote allá y usted inmediatamente comienza a pensar miles de cosas. Y no es solamente Roberto Ortiz, sino las personas que asisten ahí. Por eso me gustó lo que usted acabó de decir, que los padres, los curas hablen de frente del tema y rechacen, que es lo que quiere la sociedad, que no comulguen y no traten de encubrir, porque lo que la gente puede estar sospechando que Monseñor Monsalve, detrás de la pretensión económica que no pretenden pagar esa cifra astronómica y que lo entendemos, porque en estos casos cuando hay una demanda, recordemos el caso de Bogotá, Fabio, donde la alcaldía de Bogotá dijo que la señora Celi sí, que fue violada, empalada. Que no debió pasar por ahí. Que no debió pasar por ahí. Ni andar con esos amigos. Claro, esos son argumentos jurídicos que tienen los abogados. Y aquí el argumento del abogado Collazo es decir, es que es echarle la culpa a las víctimas. No, yo creo que aquí y tal vez Monseñor Monsalve, cuidando las arcas económicas de la arquidiócesis, ha sido muy tibio. Yo creo que aquí lo que hay que decir es, hombre, salvemos la fe. Es cierto, no se pretende pagar esa cantidad de plata, pero más que todo es que las víctimas se sientan resarcidas. Primero, ya el cura fue condenado. Segundo, una parte económica que realmente se ha hecho en todas las partes del mundo. Entonces, volvamos a la pregunta inicial suya. No, mire, yo soy un hombre de principios, de valores y soy muy creyente. Siempre creo que hay manzanas podridas, pero no podemos señalar a todos con el mismo rasero. Hay personas que han desviado el camino y para eso está la justicia y por eso la gente debe denunciar. Hay gente que no lo hace por miedo, porque le da pena poner en el escarnio público a su hijo, y yo creo que es hora de que la gente deje callar y diga lo que está sucediendo. Todos los hombres son personas que queremos de entereza. Los padres pastores que conozco, casi todos son hombres de fe y que hacen una labor social inmensa en la ciudad de Cali. 518-3028 nos pueden llamar sobre este tema. La segunda pregunta, don Roberto. Usted dijo al final que ojalá a los sacerdotes se les permitiera tener compañera, tener esposa. ¿Usted sí cree que el Papa Francisco, que ha sido como muy liberal en algunas cosas, pero conservador en otras, se atreva, por ejemplo, a abrir el debate? Yo creo que sí, es un hombre muy abierto, es una persona que dice las cosas por su nombre, se ha metido en temas de paz, se ha metido en temas de la comunidad LGTB y creemos de que cosas internas, inclusive se ha atrevido a denunciar la corrupción en el Vaticano, ha sido categórico. Y entonces yo creo que el momento que sea él, ojalá que lo sea él,
que permita que nuestros pastores católicos puedan tener una familia, porque uno se pregunta, Fabio y oyentes, cuando un padre está dando la misa y está hablando del cuidado de los hijos, y yo creo que uno para aprender eso necesita haber tenido hijos, porque son los que le hacen vivir la experiencia real de la vida. Entonces yo creo que esa polémica está abierta, no quiero decir que sea la obligatoria, pero sí creemos de que se puede dar, porque para poder hablar de los problemas que afrontamos los seres humanos hay que vivirlos. Bueno, ahí tiene una llamada de un ciudadano, don Roberto, para que le conteste usted sobre el editorial. Bienvenido y hágale la pregunta a don Roberto Ortiz. Don Roberto responde. Bueno, buenos días. Mi opinión es la siguiente, es que usted no puede confundir dos temas que son completamente diferentes, que es la pedofilia con el celibato. El celibato es otro tema muy diferente al hecho que sucedió con el cura que está preso, que es el abuso sexual a unos niños. El celibato es otro tema diferente, entonces usted no puede justificar un acto de pedofilia con el celibato. El celibato es el juramento que hacen los padres de no casarse, ¿cierto? Pero eso no lo puede confundir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su reflexión, don Roberto, que por favor no se confunda celibato con pedofilia. Ya minutos antes lo habíamos dicho, Fabio, ¿ya? Y gracias por el oyente por estar en sintonía. ¿Cuál es la otra pregunta, Fabio? Tiene el razón, ¿no? Porque una cosa no lleva a la otra. Va mi pregunta, don Roberto. En esto de este tema tan espinoso, ¿cree usted que Elmer Montaña, el abogado, se le fue la mano al punto que ahora dicen que él es Lucifer o el 66 o también Damián? ¿O se le fue la mano lo que le califican así? No creo que tampoco es como pretende la gente señalar a Elmer Montaña. Lo conozco, ha luchado por familias, ha luchado por gente y es un hombre polémico, izquierda y frentero, que como todo mundo tiene intereses económicos y hay que decirlo, aquí pretender 9.000 millones de pesos, 8.000, 7.000, en esto de todas maneras recuerden que los abogados tienen una intermediación que puede ser del 10, del 20, del 30%, qué sé yo, qué pacto han llegado y que eso significa entre más alta sea la proporción de la demanda, pues más le va a tocar al abogado, pero no es tanto como la gente ha querido pues llamar a Elmer, porque lo conozco, es un buen abogado, y cuando la primera vez que lo vi estaba en la estación de Los Mangos, que es un sitio polémico en la ciudad de Cali, donde llegan demandas de toda clase y lo hemos visto defendiendo y me parece que ya se han exagerado. Y claro, lo que pasa es que si usted va al culto, Fabio, y el pastor le dice, está Lucifer, Elmer Montaña, créanme de que casi el 80% de la gente se come el cuento. Entonces que también hay que llamar a la reflexión por una persona que está defendiendo los derechos de unos niños que fueron abusados por un sacerdote que fue condenado allá y que lo que está haciendo él es pidiendo una indemnización como lo han hecho en cualquier parte del mundo. Nos parece que tampoco es que para que lo llamemos, y no es que lo esté defendiendo ni sea su abogado de oficio, pero yo creo que se le está yendo la mano. Y que esto de la pretensión económica, que pretendemos también de que no sea tan alta, porque entonces, ¿cómo van a seguir operando el Banco de los Alimentos? ¿Cómo van a seguir operando otras entidades que la Iglesia Católica ayuda hoy en día? Y va la pregunta fregona. ¿Qué le diría usted a las personas que han convocado para que el 1 de marzo, óigase bien, protesten frente al atrio de la Catedral de San Pedro aquí en Cali? ¿Qué les diría usted a ellos? ¿Y por qué van a protestar, Fabio? ¿Por qué? Porque dicen que Monseñor no se ha retratado. Recuerde que Elmer Montaña prácticamente hizo la convocatoria. Es el 1 de marzo. Yo creo que aquí no podemos ir a los extremos. Monseñor es un hombre inteligente, es una persona que sabe, conoce el pensamiento de sus seguidores, de los fieles católicos, de los cristianos. En su momento él va a hablar y yo creo que en tema de reconciliación, hoy vimos al abogado Monsalve muy reflexivo y muy comprensivo. No sabemos si hace parte de una estrategia, pero lo vimos muy comprensivo, que entendería que si se sientan a dialogar, o sea, al final es sentémonos a negociar, hagámonos pasito. Y yo creo que ni una cosa
que vaya la gente a manifestarse frente a la iglesia. No queremos con esto rechazar pues las manifestaciones que la gente tenga que hacer rechazando estos abusos de menores, ni más faltaba, pero no nos vayamos a los extremos, ni una cosa con la otra, ni la exageración, ¿no, Fabio? ¿Sabe por qué lo digo? Aldemar, perdón. ¿Sabe por qué lo digo? Porque así como van a salir los que van a protestar contra Monseñor, también pueden salir los que van a defender a Monseñor y esto puede tomar otro tinte, Aldemar. Y para terminar con estas reflexiones, miren, estamos rechazando el aborto, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿y quiénes vienen ahí? Los niños y las niñas. Entonces, sigámoslos cuidando después de que nazcan. No solamente podemos ser incoherentes. Si rechazamos el aborto es porque permitimos que nuestros niños nazcan al mundo, lleguen, y después no podemos pedir que no los cuidemos. Aquí, o sea, hay una contradicción. ¿Usted me entiende, Fabio? Sí, señor, totalmente. Bueno, don Roberto, yo no pretendo ser más papista que el Papa. Yo soy uno de los mayores pecadores del mundo, lo confieso, pero soy católico, cristiano y practicante. No pretendo justigar a la familia de los menores que fueron abusados. Rechazo totalmente el abuso contra niños, contra mujeres o contra cualquier tipo de persona. Pero hay algo que está perdiendo la sociedad, y es, ¿usted como padre de familia sabe dónde están sus hijos? ¿Usted como padre de familia sabe qué están haciendo sus hijos ahora? Uno manda a los hijos al colegio, llegan los hijos al colegio, los hijos le dicen a uno, tengo un trabajo en grupo, van los hijos al trabajo en grupo. ¿Conoce usted como padre de familia cuáles son los amigos o con quién comparte su hijo o sus hijos? También nos cabe entonces a padres de familia una responsabilidad sobre el comportamiento de nuestros hijos. ¿Qué apoyo le presta un padre o una madre a un hijo en la temprana edad cuando está decidiendo si quiere ser homosexual o no? Y lo peor ahora, ¿qué harían o qué estaban haciendo los padres, los familiares, tíos, abuelos, tatarabuelos, parientes de los dos jóvenes que fueron abusados por el padre Mazo y que debe ser sancionado, castigado drásticamente el padre Mazo por las autoridades? Ya está castigado. Sí, pero el otro proceso sigue. Pero don Roberto, ¿cómo así que ahora sí vienen los familiares cercanos y lejanos de los dos jóvenes a pedir recompensa económica? ¿Por qué ahora? ¿Qué estaban haciendo ellos en su momento con estos menores? Entonces, eso sería un buen tema de debate, más ahora que están avanzando las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos? El tema de Elmer Montaña y el obispo, allá, que lo defina la justicia. Pero el llamado, Fabio, y amable audiencia, don Roberto, es ¿qué estamos haciendo y qué cuidado tenemos nosotros por nuestros hijos? Sí, una reflexión un poquito a la defensiva de la iglesia. A la defensiva. Pero yo creo que estamos hablando de la iglesia de Dios. Ahí Aldemar, y tiene que quedar claro, ¿no? Nuestros niños inocentes van allí y van a buscar que los metan en el sendero del bien y no pueden encontrar personas que realmente vayan a abusar de ellos. Y claro, les cabe una responsabilidad a todos los padres, no solamente cuando van a la iglesia a nuestros niños, sino cuando van a cualquier sitio. Es que se desprenden de la responsabilidad de ser padres, y por eso muchos terminan en la drogadicción, terminan en las bandas criminales, terminan perdidos. También es un tema que lo podemos tratar en otro editorial, la responsabilidad de los padres frente a los muchachos, y sobre todo no solamente en los muchachos de los estratos populares, porque en los estratos altos es de toda la sociedad, porque los estratos altos van a esas discotecas donde donde ya se consumen drogas sintéticas, donde hacen las fiestas esas que hacen de perdición, donde van y se emborrachan. No solamente ocurre en los estratos populares, sino también en los estratos altos. Lo que pasa es que ahí no se ventila. ¿Por qué? Porque ahí son más como silenciosos, callan más, pero esto ocurre permanentemente en toda parte de la sociedad. Y hay que tener en cuenta que ese lema que sacaban hace muchos años, que decía al final de una propaganda institucional, que decía: ¿sabe usted dónde están sus hijos en estos momentos? Valdría la pena traer la colación, Fabio.
Pero, don Roberto, eso es un tema que podemos analizar y traer aquí psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales. Mire lo que acaba de pasar no sé si fue en Santa Marta, qué ciudad del país fue, donde encontraron a una pareja de esposos drogados con sus hijos, allí, niños menores, que le tocó a una patrullera de la policía que acababa de tener un hijo, ella amamantar a ese niño que tenía esa pareja de drogadictos. Entonces, ¿qué está pasando? La descomposición social en el territorio colombiano. Tenemos oyente en línea. Oyente, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Sí, bienvenido y toque el tema, pues, la pregunta Gracias. para don Roberto Ortiz sobre el Sí, editorial. no, felicitar a Roberto porque ha tocado un tema muy importante que es la Biblia. La Biblia es un libro, es un código de procedimiento civil y gracias a Dios lo está él tocando. Porque mire que lo que dice Isaías, el libro de Isaías, más de 2.700 años, seremos gobernados por gente homosexual y mujeres en el futuro, en los tiempos finales. Y entonces estamos viendo ya en el Senado, en las gobernaciones, en los consejos, homosexuales. Entonces de eso no se puede aterrar porque lo traemos en la sangre. Nos han conquistado gente homosexual, ¿sí? Los que fueron nuestros padres. Entonces eso lo traemos en la sangre y es muy imposible. Pero la Biblia puede limpiar eso. Gracias a don Roberto y lo felicito. Gracias. Siga tocando el tema de la Biblia. Pues ahí tiene don Roberto, que siga tocando estos temas. No, sí, son temas álgidos, pero que nos debemos no tenerle temor, porque las personas que nos consideramos públicas debemos tener posiciones, y en este caso no he querido pues tampoco desprestigiar ninguna de las partes, es que la gente reflexione y la gente tome sus propios juicios, que es lo que queremos la sociedad, pero ante todo debe imperar el respeto por nuestros niños, porque es que un niño abusado es un niño que a futuro va a ser abusador, va a ser un ser humano lleno de odio y rencor. Entonces aquí tenemos que llamar la atención tanto de hoy quienes orientan los hombres de la fe, véngase de donde venga, pastores, curas, sacerdotes, como también parte de la sociedad, sepa también qué hacen nuestros niños. No los podemos dejar por ahí sueltos, por ahí ambulando, sin saber qué hacer, porque se ha perdido lo que nosotros nos enseñaron hace muchos años, Fabio, que era la autoridad de los padres. Claro, el mundo es muy diferente hoy en día, el mundo es más suelto, el mundo, podríamos decirle que realmente libertinaje total, que ya es normal cuando usted escucha que las parejas Singer, ¿y qué es eso? No, que es el amor entre 3, 4 y 5 personas al mismo tiempo. Hombre, ¿hasta dónde hemos llegado? Que tal vez el oyente que me está escuchando y las señoras o los señores de edad, de adultos, dicen, ¿qué es eso que está diciendo Roberto Ortiz allá? No, aterren que eso es algo que está pasando en nuestra sociedad y que lo están haciendo personas de menos de 40 años, menos de 20 años. Y todo eso hace parte ¿de qué? De la perdición que están llevando las drogas, los grupos criminales, tantas cosas que están enfermando a nuestra sociedad. Algún día pasará ese bache, pero mientras pasa, van a caer personas heridas y lesionadas. Hay otra llamada, Aldemar, sobre el tema. Oyente en línea, buenos días. Muy buenos días, don Aldemar, a usted, a la mesa y ahí al compañero Roberto. Muy interesante el tema del cual se está hablando, pero yo le comento lo siguiente ahí a los compañeros de la mesa. Yo me acuerdo que anteriormente los padres tenían, como el quien dice, ese liderazgo sobre el hijo, y tenían cómo corregirlo y ponían las normas ellos en la casa y nosotros nos sometíamos. Yo me acuerdo tanto que a mí mi mamá me corregía por todo, por si salía, por si estaban de la vecina, por si estaban del vecino, por si iban a comer y no me venía rápido a la casa. O sea, esas cosas era que lo hacía uno con valores y principios. Resulta que hoy en día, don Aldemar, qué pena, hombre, a los padres de familia le han quitado ese liderazgo, un mismo Congreso. ¿Por qué? Porque todo hoy en día es violatorio para los niños. Ya los niños no se pueden corregir porque automáticamente los mismos hijos le están diciendo que lo van a denunciar por el solo hecho de meterle, por decir un pequeño grito. Ya dicen que eso es... no recuerdo la palabra, pero usted me entiende, sobre el tema, y denuncian al padre por ese solo hecho de corregirlo de esa forma. O sea, el Congreso, a través de unas leyes insólitas,
le quitaron el poder a los padres de corregir a sus hijos. Por eso esta sociedad está así hoy en día, don Aldemar. Muchas gracias. Muy amable por su valioso aporte aquí en Viva las Noticias. El tema es polémico y debemos tocar y profundizar en él para conocer la verdad. Y sobre todo, don Roberto, es que los medios estamos para informar, para educar y para recrear. En este caso también para hacerle ese llamado a los padres de familia. Condenamos a los abusadores, vénganse de donde venga, sea quien sea, y que les caiga todo el peso de la ley. Sin sotana o con sotana. Sí. Y no debería hacerlo, pero lo digo, valiente don Roberto tocar este tema, porque este tema hay que caminar por un hilo muy delgadito, tan delgado que mire el enfrentamiento y cómo le ha gustado a la audiencia. Muchas gracias por la acogida al tema. Sí, ¿no? Y hemos sido claros, no estamos condenando, sino solamente es la protección de nuestros niños, que manzanas podridas las hay en todas partes. Eso hay que decírselo a la gente, no solamente en la iglesia, lo hay en las instituciones, lo hay en el Congreso, lo hay en las presidencias, en los consejos, en las asambleas, en las juntas de acción comunal, en todas partes. Y la iglesia no se podría quedar mientras existan personas que no estén direccionadas a mantener en firme por lo que llegaron a un sitio, en este caso nuestros curas y nuestros sacerdotes. Hombre, vamos a tener problemas, y lo bueno es que la iglesia reconozca, o sea, yo llamaría a la reflexión, que ojalá se pida perdón por estas 4 violaciones que estuvo, que no las he conocido, pero que sí lo reconocieran. Es un acto que haría que la gente, hombre, está haciendo un reconocimiento y los creyentes conservaban la fe. Vea, hay una persona que me escribió, el señor Wilson Suaza, que también me dice, yo soy un líder social, y es verdad. Aquí nos cansaríamos de omitir gente, porque es una persona que trabaja en los barrios de Cali, que pertenece aquí a la Universidad de Santiago de Cali. Lo he visto trabajando por pandilleros, por jóvenes que están recuperando la drogadicción. Entonces, disculpas, Wilson, por esa omisión. Pero estábamos hablando de los políticos. No sé si Wilson Suaza sea político, yo lo leo bastante a él. Pero ese tipo de personas es la que necesitamos, y lo vamos a invitar a la Junta Cívica, porque tenemos que buscar los líderes. Wilson es muy bueno. Bueno, Wilson, bienvenido, Wilson, y lo esperamos. La próxima semana decimos la fecha en que nos vamos a reunir con la Junta Cívica. Aldemar, con la Junta Cívica, Aldemar, para buscar los líderes y hacer trabajo social, porque no podemos permitir que se nos siga acabando Cali, y no podemos permitir que la plata de la salud, de la educación y el deporte se nos desvíen. Déjeme cerrar el editorial, Aldemar, el tema lo seguiremos tocando, pueden llamar sobre él, Monseñor Darío Jesús González versus Elmer Montaña, una cuestión de fe,